Hola hermanos, hoy nos toca la lección 139. Se llama Tienes una historia. Pueden ir a la página 242 para ver la lección en sus libros. La verdad es que tú tienes una historia y esta historia vale mucho. Al conocer por la primera vez a otra persona, empiezas a contar tu historia con ellos, ¿verdad? Aunque sea en pedacitos. Y eso es para que ellos te puedan conocer mejor. Y de igual forma, quizás haces preguntas para conocer su historia mejor también. Entonces, la relación entre personas eh, vuelve mucho sobre las historias que tenemos algo a compartir, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 3:3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Entonces, cada persona tiene una historia escrita por Dios. Y nuestro viaje de la vida es el descubrir qué es esta historia que Dios está escribiendo y luego contarlo con los demás. Como cada historia, la tuya tiene drama, comedia, desafortunadamente tragedia también. Es una mezcla gloriosa, complicada y misteriosa de dignidad y depravación. También tu historia tiene varios personajes. Tienen compañeros, antagonistas, amigos, héroes. También tu historia tiene una trama y estructura. Y ese desarrolla los temas principales. La trama es despareja. Hay altibajos. Hay giros y vueltas inesperadas. Surgen desarrollos inusuales. Algunas pistas se vuelven frías. Hay calles sin salida. De sus páginas de vida resuenan oportunidades, desafíos, luchas, tensión, tumulto, resolución. Es emocionante. Hay muchísimo drama. Es un libro fascinante. Tu historia es una historia de transformación. Al ser el hijo o la hija de Dios, lo cual Él se ha creado, esa es la historia que avanza y que sigue adelante cuando cumples tu propósito por lo cual fuiste creado. Tu historia es una cuenta de bondad y gloria de Dios. Y como leemos las historias en la Biblia, esos solo son vistazos de la gran historia de Dios en el mundo. Y tu historia cuenta con ellos. Como Pablo escribe en Filipenses 4, dice eso, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, siguen todos mi ejemplo y fíjense en los que se comporten conforme al módulo que les hemos dado. Ahora vamos a reflexionar un poquito en cómo estamos en nuestra historia ahorita. ¿Qué te has estado diciendo Dios sobre su historia? ¿Cuánto amas tu historia y por qué? ¿Qué es lo que no te gusta sobre tu historia? ¿Qué te estás escribiendo ahora mismo?
y qué oración deseas ofrecer en ese momento. Entonces pone pausa el video y pueden reflexionar en esas preguntas y escribe en su diario y luego pueden seguir reproduciendo el video para el resto de la lección. Bueno, tu historia, o sea, tu autobiografía espiritual o tu testimonio, depende cómo quieres decirlo, al conocerlo bien te ayudaría a ver muchas cosas. Pero voy a mencionar ahorita los primeros tres, los principales. Primero, puedes ver la obra de Dios en tu vida. Al conocer bien nuestra historia, nos hace ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dos, al conocer bien nuestra historia, nos da cuenta de nuestro propósito. Cuando investigamos nuestra historia, nos indica el rumbo que Dios tiene por nosotros. Y podremos ver dónde desviamos del plan de Dios y qué ha salido bien en la vida. Y número tres, nos da la chance de glorificar a Dios. Como mencioné antes, es que cada uno de nosotros tenemos una historia que está escrita para glorificar a Él. Entonces, cuando compartimos esta historia con otros, después de conocerlo, ese glorifica a Dios porque ese cuenta de su bondad, de su gracia, de su misericordia en nuestra vida y así podemos transmitir esperanza a los demás, explicando y mostrando que es disponible por ellos. Entonces, el resto de esta lección será compuesto de preguntas para guiarte en cómo componer tu historia y cómo investigarlo. Entonces, podrías pausar el video tanto como necesites o podrías referir a tu libro de estudio, lo cual tiene todas las mismas preguntas empezando en página 245. Pero primero debemos reconocer el tema temático de nuestra historia. Es decir, que nuestra autobiografía espiritual es sobre las dinámicas de la fe y la vida espiritual. Entonces, cada cosa que estamos viendo o escribiendo tiene que tener una relación con lo espiritual. Cada cosa sí tiene relación y consecuencia y todo eso espiritual, solo es que tenemos que adivinar qué es el efecto espiritual, qué es eh, lo que causa cosas en el mundo espiritual. Pero siempre pensemos en esas preguntas. ¿Cómo has experimentado la presencia y trabajo de Dios en tu vida? ¿Cómo has sido formado por sus palabras de amor y verdad? ¿Cómo es tu propia historia un reflejo de la gran historia del Evangelio manifestándose en tu viaje? Luego pensamos en la forma temática. Bueno, no tienes que responder a todas las preguntas. Quizá habrá unas preguntas que no tienen mucho sentido a tu propia historia, a tu viaje. Em, Más que todo, echamos todas esas preguntas para ayudarte en el proceso de evaluar. Por ejemplo, si no sabes de dónde empezar o hace falta unos detalles, esas preguntas te pueden investigar esas áreas de tu historia. Vamos a escribir sobre la importancia de tu herencia espiritual y tu experiencia de la iglesia. Entonces, ¿cuáles serán los puntos fuertes y débiles de tu herencia espiritual? ¿Cuáles son los recuerdos más tempranos de tus encuentros con Dios? Voy a escribir unos 5, 6 o lo necesario de momentos clave. Pueden ser como decisiones que has tomado, eventos,
en los que has participado, experiencias que has tenido. Puede ser como un momento o una serie de momentos que están conectados. Eh, pero eso es, ¿cuáles son esos momentos clave que han formado tu vida espiritual? Y como una nota, eso no está hablando de personajes, porque eso es lo que viene siguiente. Escriba sobre como 3 a 5 o más, si es necesario, personas que han tenido considerable influencia en tu vida. Esas personas son tan significantes en quién eres hoy, debido en parte a la influencia que tienen en ti. Entonces, no queremos solo eh, quiénes son esas personas, sino también qué, qué era la naturaleza de su influencia en tu vida. Bueno, y como que estamos siempre buscando de las disciplinas espirituales, cómo, cómo practicas las disciplinas espirituales y qué es su impacto en tu vida espiritual. Lo que queremos ver aquí es, estamos investigando qué parte de nosotros estamos poniendo en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué no ha salido bien? Eh, ¿Qué hemos practicado? ¿Qué es lo que queremos practicar? Cosas así. Luego queremos ver cómo estamos experimentando a Dios en estos últimos meses. ¿Dónde ves a Dios trabajando en tu vida? O puedes decir, ¿dónde está Dios estimulando crecimiento y transformación en tu vida? ¿Cuáles son las experiencias más dolorosas que te han formado? ¿Cómo se ha encontrado con Dios en esos momentos difíciles? Entonces no vamos a enfocarnos en lo difícil o las cosas dolorosas, sino a ver dónde estaba Dios en esos momentos. Y vamos a ver cuáles son otros temas o ideas que son de gran interés y cuáles lo han formado. Luego pasamos al enfoque histórico. O sea, eso estamos viendo todo lo del tiempo, los años atrás. Em, Siempre ha sido una gran ayuda a dividir tu vida en periodos cronológicos apropiados. Entonces, por ejemplo, puede ser en bloques de 5 o 10 años, o quizá hay diferentes partes de tu vida que se puede poner en un bloque, ¿no? Como, ese fue mi tiempo de estudio, ese fue el tiempo de mi matrimonio, ese fue el tiempo de tener mi primer bebé o como sea de como un trabajo que yo tenía por como 5 años o algo así. Entonces, ahí al hacer tu enfoque histórico, te ayuda a organizar en esos bloques de tu historia. La idea más que todo es para ayudarte a partir tu vida en época, para que puedas ver y contar lo que Dios estaba haciendo en esos tiempos y cómo estabas tú interactuando con Dios mismo. Luego pasaremos al enfoque narrativo. Esta es la parte donde estás pensando en los personajes de la historia y cómo desarrollan la historia. Entonces, antes estaba sacando los detalles de los momentos difíciles, los personajes que has tenido influencia y todo eso. Entonces, eso es pensando más en el narrativo de tu vida, ¿verdad? Como la historia y cómo fluye. Cada historia de nuestras vidas tiene drama, tragedia, comedia. Entonces, ¿cuáles son las experiencias valiosas
para cada uno de esos elementos. Personajes. ¿Cuáles son los personajes principales en tu historia? ¿Cuál es su influencia en ti? Cada historia tiene sus antagonistas, la oposición. ¿Quiénes son por tu vida? ¿Y de qué forma lo han dañado? ¿De qué forma han respondido usted? También hay la expedición. ¿Qué estás buscando? ¿Qué has perdido o has sido robado? ¿En qué parte del proceso de búsqueda y recuperación encuentras a ti? También hay luchas y desafíos. ¿Cuáles son los momentos importantes en que esto ha sucedido? ¿Cómo salió? ¿Cuáles fueron los resultados? Quizá todavía está en proceso. ¿Cuáles son los grandes temas que son vitales para tu historia? ¿Y de qué forma has experimentado esos grandes temas? Y los temas pendientes son las cosas que todavía no han pasado, pero ya vienen, ¿verdad? Que parece estar muy inconclusivo respecto a tu historia. ¿Qué es lo que todavía no has resuelto? ¿Cuáles son los puntos de tensión que son prominentes en tu historia? Después de tener todo de eso en mente y escrito, podemos trabajar en contar tu historia. Y ya sacamos todos los detalles de diferentes maneras, de diferentes vistas. Y entonces eso es para exponer todos los detalles, pero um, como una rompecabezas, todas las piezas que están tiradas en la mesa, así no tiene forma, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, las diferentes áreas que fuimos era para ayudarte a sacar todas las piezas de la caja y ahora tenemos que organizarlo, ¿verdad? La idea es al componer toda la información y así usando eh, el enfoque histórico y viendo del tiempo y las épocas, ahí pueden empezar a organizar la historia y luego con todos los detalles al principio, con todas esas preguntas que hicimos, ahí tienen los detalles y por el narrativo ahí pueden como ponerlo como una historia que quieren leer o escuchar, ¿verdad? Entonces la idea es al componer toda la información para que seas listo a compartir con los demás, pero también para que podrías examinar la historia a ti mismo. Recuerden que al conocer bien a nosotros mismos nos ayuda a conocer bien a Dios a la vez, porque ahí podemos ver más profundamente qué Dios está o estaba haciendo en nuestra vida. Entonces, quizá este ejercicio te pueda ayudar a examinar no solo tu vida, pero también la obra de Dios en ti y cómo Él quiere usarte a servir a los demás. Después de componer nuestra historia, y eso lleva tiempo, no es como que va a salir en una media hora, pero es algo que siempre Dios está escribiéndolo, entonces cada día hay una nota para agregar a nuestra historia, ¿verdad? Pero después de que tenemos una idea general y el evaluar y reflexionar en nuestra historia, sería bueno tomar tiempo a reflexionar en ella. Entonces, ¿cómo se siente con la ley? ¿Cuáles son las reacciones dominantes que tiene cuando considera la historia de su vida y la historia de Dios en su vida? En un sentido más amplio, o sea que estamos viendo todo el bosque en vez de solo los árboles individuales. ¿Cómo ve la mano de Dios trabajando durante el transcurso de su vida? ¿Hay algo que cree que Dios le está diciendo en este momento, teniendo en cuenta su viaje como lo ha recordado? ¿Qué pistas ha descubierto en su pasado que dan ideas de quién es usted hoy? ¿Siente que hay algo que Dios pide que revise de su pasado?
¿Por qué aquellas cosas? ¿Y qué cree que Dios está tramando en ese repaso? Entonces, esta lección eh, te dio muchas cosas al pensar y reflexionar. Entonces, ojalá eso te ayude a ir hacia atrás y mira, quizá van a tocar unos temas que son muy sensibles, que son duros. Es por eso tenemos unos amigos espirituales para que podamos hablar con ellos. Quizá tenemos pecados que todavía no hemos confesado. Quizá el daño que alguien nos hizo y tenemos que hablar con alguien sobre ello. Entonces, así les animo a hacerlo y siempre estoy aquí para servirles. Entonces, me avisen si necesitan algo. Espero que el evaluar y repasar tu historia te ayuda a ver más qué tanto Dios te ama y como siempre está en tu lado cuando lo necesita y lo quiere.